Te damos la bienvenida al Centro de Orientación Cristiano Abba Padre. Ya estamos por comenzar nuestro mensaje dominical, así que ponte cómodo y prepara tu corazón para adorar a Dios. Por favor, acompáñame en esta pequeña oración. Padre, te doy gracias por esta semilla que nos entregas hoy. Permite que seamos tierra buena que empieza a dar fruto al 100%. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Por aquí se van conectando. Vamos a darle chance a que se conecten los demás hermanos que van recibiendo el link. Espero que hayan disfrutado el momento de adoración hoy con nuestros hermanos aquí, Yaneli y Antonio, que nos acompañaron amablemente. Vamos a hablar un poco de la palabra. Bueno, mientras llegan los demás, vamos a tener un momento de oración para dar inicio a este servicio. Señor Jesús, te damos las gracias, Padre, por este tiempo, por este espacio que nos permite compartir, Señor, a través de estas redes. Sé tú con nosotros, sé tú en la palabra que se va a hablar hoy, Señor, tocando nuestros corazones. Que cada cosa que aquí se diga, Señor, sea según tu voluntad, según lo que tú tienes para nosotros, según el mensaje. Usa mis labios, Señor. Usa los corazones y permítenos, Señor, disfrutar libremente de la nueva vida que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que me acompañen a leer en Colosenses 2. Vamos a leer el versículo 6. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Nos dice así: por eso, de la manera que recibieron a Cristo como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Dice el 8, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Y luego en el versículo 16 nos dice así: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiestas religiosas, de luna nueva o de reposo. De todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Repetimos eso. La realidad se halla en Cristo. Hace un tiempo nosotros estuvimos viendo una película, que la película ya es una película vieja, que se llama Sueños de Libertad. También en algunos otros países las traducen como Sueños de Fuga. Esa película se trata de un banquero que fue acusado por la muerte de su esposa y el amante, en realidad inocentemente acusado. Sin embargo, toda la trama se desarrolla en la cárcel. Lo más importante, lo que más me llamó la atención a mí de esa película es un señor que se llamaba Bruce, que estuvo preso allí durante muchos años. El señor tenía más de 70 años, no sé cuánto tiempo tenía en la cárcel, pero de edad tenía más de 70 años, ¿no? Y él durante todo ese tiempo se encargó de la biblioteca. Cuando llegó este banquero, que quisieron hacer una tramoya allí con él, le dieron la biblioteca al banquero. Entonces a Bruce le permitieron su libertad. Le permitieron que saliera de la cárcel. Y bueno, Bruce salió de la cárcel. Cuando él salió de la cárcel, tenía un trabajo, tenía un sitio donde vivir. Entonces cualquiera diría, wow, por fin libre, ¿no? Pero esto para Bruce fue confuso, porque él no estaba acostumbrado a esto. Él no conocía esto. Lo único que él conocía era la cárcel. Ya no tenía amigos, no tenía familiares, no tenía nadie a quien seguir. Y él no pudo con todo ese peso. Y bueno, terminó ahorcándose. Fue muy triste su final, pero él hasta le echaba comida a las palomas en las plazas y nada de eso le llenaba, porque lo único que conocía era la cárcel. Y para él la cárcel era su libertad. Y la verdadera libertad él no la pudo disfrutar.
Es por eso que hoy yo te quiero decir a ti, sé libre, pero sé libre en Cristo. No ninguna otra forma, sino sé libre en Cristo. Pero ¿qué significa libertad? Libertad es algo que tiene la capacidad para escoger. O sea, el que es libre puede escoger lo que va a decir, lo que va a hacer, puede tomar sus propias decisiones. Eso es libertad. Tiene la facultad y el derecho para elegir de manera responsable lo que va a hacer. También dice que es un estado o condición de la persona que no está en la cárcel. Es decir, en el caso de Bruce, ya no estaba en la cárcel, estaba libre, ¿no? Es una condición de la persona que no está en la cárcel y no está sometida a la voluntad de otro, ni ninguna obligación. O sea, la libertad es un derecho humano básico. Estaba leyendo algunas noticias y leí una que dice que la OMS declara a China libre de malaria. Esto significa que ya en China no hay malaria. Después la enfermedad que los tenía oprimidos, que mataba a 400,000 personas al año, ya ellos se liberaron de ello. Y otra noticia en el ámbito deportivo decía que Messi ya es libre del contrato con el Barça. Eso, bueno, no fue una libertad muy alegre, pero bueno, estaba libre de eso. Al quedar libre de este contrato, Messi podía firmar con cualquier otro equipo y bueno, terminó firmando con el PSG. Entonces, esta libertad nos muestra que cuando soy libre, yo puedo escoger. Yo puedo escoger qué voy a seguir, a qué me voy a aferrar. Y hoy yo te pido que seas libre en Cristo, que seas libre en Cristo. ¿Cómo voy a ser libre en Cristo? En primer lugar, arraigados y edificados en Cristo. El versículo 7 que leímos hace un rato decía, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de la gratitud. Cuídense de que nadie los cautive. Estoy repitiendo esto. Cuídense que nadie los cautive con la vana, engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Estar arraigado significa echar raíces, significa establecer firmemente una cosa. Y edificado significa construir y levantar. El día martes, nuestra pastora Teófila nos hablaba de la historia del bambú japonés, que dice que la semilla dura 7 años hasta que empecemos a ver el árbol. Pero durante esos 7 años, esa semilla está agarrando las raíces, está creando las raíces debajo de la tierra, algo que nosotros no vemos, sino que está trabajando para fortalecer. Y luego sale un árbol grande como de 30 pies, no sé, altísimo, pero si no tuviera esa firmeza, esas raíces tan firmes, no podría sostenerse luego que sale. Entonces, no hay que ser agricultor para saber que para que una buena cosecha requiere una semilla. La semilla tiene que estar buena porque si no se seca y se muere en la tierra, ¿no? Necesita de un buen abono y un riego constante. Ese buen abono, en el caso nuestro que estamos hablando de la libertad en Cristo, ¿por medio de qué los recibimos? Los recibimos por medio de la comunión con Él. Los recibimos por medio de la palabra. Constantemente tenemos que ser expuestos al riego de la palabra de Jesucristo, porque es donde existe la única verdad, donde podemos echar raíces, donde las raíces que tengamos sean firmes, que cualquiera que nos hable por allí nos diga cuáles son tus costumbres, no nos lleve porque nosotros estamos arraigados en Cristo, solamente Él. No nuestra vestimenta, nuestra costumbre no nos van a llevar a ningún lugar, pero Cristo sí nos lleva. Cristo ya nos definió a nosotros. Nosotros en el momento que lo aceptamos como nuestro Salvador, ya tomamos una decisión y somos libres para seguir hacia adelante. Somos libres para seguirlo a Él. ¿Por qué vamos a seguir viviendo como esclavizados? Bruce quería seguir viviendo como en la cárcel, pero cuando estaba afuera ya tenía otras responsabilidades, ya era responsable de él mismo. Ya él tenía que hacer otras cosas. Esa libertad que nosotros, que solamente nos la da Cristo, nos cuesta muchas veces aceptarla porque nos es más fácil, mejor dicho, nos es más fácil escuchar a otra persona,
escuchar las filosofías vanas que existen en el mundo y no lo que nos dice Cristo. Entonces, para ser libre necesitamos estar arraigados en Cristo. Pablo aquí comenzó diciendo que nadie os engañe por medio de filosofía huecas. Eso era algo que estaba pasando con los colosenses en ese tiempo. Pero Pablo nos dice que nadie nos engañe. Es decir, que con mucha palabrería. Hay personas que tienen don de palabra y hablan mucho y no dicen absolutamente nada, pero pueden engañar a cualquiera, pueden marear a cualquiera. No todos tenemos esa facilidad, pero sí existe. La filosofía desde la época de Platón, ¿verdad? Incluyendo muchos filósofos como Kant, Luke Bullman, que hoy en día están muy de moda, nos hablan de buscar respuesta a los problemas de la vida. Pero ¿dónde encontramos la respuesta? La estamos buscando en nuestro mismo ser, la estamos buscando en nuestra humanidad, la estamos buscando en la carne. No estamos buscando la respuesta donde está. Un verdadero filósofo es buscador de sabiduría, pero que la verdad no se encuentra en la sabiduría humana, no se encuentra en nuestros propios pensamientos. La verdad se encuentra en un solo lugar, se encuentra en Cristo. Primera de Corintios 1:30, Pablo escribió: pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. La falsa filosofía es como un hombre ciego buscando en una habitación oscura a un gato negro que no se encuentra allí. Así es la falsa filosofía. Pero cuando estamos buscando la sabiduría, tenemos que buscarla donde se encuentra. Y se encuentra en Cristo Jesús. En más nada la podemos encontrar. Mirad que nadie nos engañe. Mirad, prestar atención, estar atento, no ir por la vida dejándonos llevar por todas las olas que llegan allí, sino estemos atentos de lo que nos están diciendo, a qué le estamos haciendo caso, qué escuchan nuestros oídos que nosotros estamos siguiendo hoy. ¿Estamos conscientes de eso? ¿Estamos claros que somos libres en Jesucristo y estamos viviendo esa libertad? Entonces, prestemos atención, que nadie nos engañe, ¿no? Algunos tratan de edificar su vida cristiana en algún sistema del mundo de valores que parece tan simple, tan elemental. Ninguna de nuestras bases deben ser en esa filosofía vacía, ¿no? En Efesios 3:17 nos dice: de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. O sea, es que para ser libre en Cristo, ¿cómo lo hacemos? Primero, arraigados y edificados en Él. Y segundo, en la plenitud de Cristo. El versículo 9 de Colosenses 2 nos dice: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. La definición de plenitud dice que es un estado de una cosa o persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo. O sea, qué mejor definición de Cristo, que ha alcanzado su máxima perfección y desarrollo. Es el único que ha alcanzado eso. Y nosotros debemos estar arraigados en Él. Debemos estar en su plenitud, compartir con Él esa plenitud. Y en el versículo 10 nos dice: y en el que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Es decir, que Cristo llegó a la plenitud, alcanzó esa plenitud. Y nosotros, qué mejor ceñido vamos a estar que sobre ese cimiento.
¿Por qué vamos a agarrarnos de cosas vanas que hay por allí? ¿Por qué vamos a agarrarnos de cualquier palabra, de cualquier creencia, de cualquier costumbre que nos quieran imponer, que no las haya mandado Cristo, que no nos las haya dado Él? Porque si en Él tenemos todo, en Él tenemos toda la plenitud, Él es el único que ha alcanzado la máxima perfección. Entonces, si estamos al lado de lo perfecto, también nosotros vamos hacia la perfección, ¿no? Entonces, en la versión Reina Valera, ese mismo versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir, que nosotros en lo único que podemos estar completos es en Cristo. Nosotros por sí solos no estamos completos, pero en Cristo sí estamos completos. En realidad, este es un término náutico que significa que ya está listo para el viaje. Entonces nosotros en Cristo, cuando estamos completos en Él, estamos listos para el viaje. ¿No es una forma hermosa de describirlo? ¿Qué más completo que eso podemos recibir? ¿Estás listo para ese viaje? ¿Estás viviendo tu vida en la plenitud de Cristo o qué estás haciendo? Cuando tengas una pregunta, ¿qué pregunta tiene hoy? Cualquier pregunta que tengas, tú tienes una respuesta a todas las preguntas. La única respuesta a cualquier pregunta que estés viviendo hoy es Jesucristo. Jesucristo es la respuesta a lo que estás pasando, a lo que te estás preguntando desde hace días seguramente. Tienes una inquietud, algo que te atormenta, algo que te preocupa. La única respuesta que tienes para eso es ir a Jesucristo. Jesucristo te da la fortaleza. Jesucristo en su plenitud, si te ciñes a Él, también tú estarás completo. Porque muchas veces sientes un vacío, sientes un espacio, algo como lo lleno y empiezas a buscar, empiezas a leer libros de positivismo, empiezas a leer a los filósofos, qué está pasando, qué dicen los psicólogos hoy en día, cuál es la última palabra, qué es lo último que puedo hacer para estar completo, para ser pleno, para ser feliz. Yo te tengo la respuesta. La única respuesta a todas esas preguntas es Jesucristo. Jesucristo es todo lo que tiene. Jesucristo basta. No necesita más nada. No necesitas acompañarte. No necesita decir Jesucristo y no, allí está todo. ¿Y dónde conseguimos todo lo que Jesucristo quiere para nuestra vida? Lo conseguimos en su palabra. Así que nosotros vamos a vivir esa plenitud a medida que los conozcamos a Él. Pero ¿cómo vamos a conocerlo? Como le dije, buscando en su palabra, conociendo lo que Él dice allí. Si nosotros no conocemos la palabra, cualquier cosa que nos digan nos puede parecer verdadero. Muchas palabras la gente las repite y dice, eso está en la Biblia, pero no es cierto, no está en la Biblia. Muchas son cosas que hemos repetido de labio en labio y vamos trabajando en eso y llega un momento que no sabemos dónde está. La única manera que tú tienes de saber si esa es la verdad es ir a la fuente de la verdad, que es Jesucristo. Es buscar en la palabra, es leer la Biblia, es comparar lo que estás oyendo con eso. No tiene sentido que tú trates de traer a la Biblia una filosofía que escuchas afuera. Debes hacer todo lo contrario, llevar la Biblia a esos filósofos, llevar la Biblia a la sabiduría. No traer al psicólogo, decir, el psicólogo me dijo esta frase, voy a tratar de encajarla dentro de la Biblia. No, llévale tú a él lo que dice la Biblia. Y eso es distinto, porque eso es lo que Cristo quiere para ti. Y esa es la libertad que hoy nos da Jesucristo, ¿no? En el versículo 11 dice, además en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Si nosotros hacemos la circuncisión externa, la de la carne, no tiene ningún sentido si nuestro corazón no ha sido limpiado, si nuestro corazón no está arraigado y viviendo la plenitud de Cristo, porque ya Cristo hizo el trabajo, ya Cristo circuncidó nuestros corazones. Solo tenemos nosotros que aceptarlo. Pablo dijo allá en Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús
Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Lo que realmente tiene valor es la nueva criatura que somos en Cristo, no lo anterior. El versículo 12 dice de Colosenses 2, ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Tú no estás muerto. Entonces, para vivir esa libertad en Cristo, lo tercero es vivir en Cristo. Primero, arraigado en Cristo. Segundo, plenitud de Cristo. Y tercero, vivo en Cristo. Si estamos vivos en Cristo, porque como nos decía ese versículo anterior que acabamos de leer, nosotros con medio del bautizo morimos con Él y luego resucitamos con Él, porque Él resucitó. Y si nosotros morimos, también resucitamos con Él. Del versículo 13 al 15 nos dice lo siguiente en Colosenses 2. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a la potestad y por medio de Cristo los humilló en público a exhibirlo en su desfile triunfal. Lord Lyndhurst, creo que se pronuncia así, canciller en Gran Bretaña, dice, una de las mentes más privilegiadas en los asuntos legales, dijo, conozco perfectamente lo que es una evidencia y debo decirle que una evidencia como la de la resurrección no ha podido aún ser refutada. La muerte y la resurrección del Señor Jesucristo es un hecho histórico que nadie ha podido refutar. Cuando Él murió, usted y yo morimos con Él. Él ocupó nuestro lugar. Él hizo lo que nosotros teníamos que hacer. Hoy en día ya nosotros no tenemos que seguir muriendo por eso, porque Cristo ya murió. Pero así como Él resucitó, nosotros también resucitamos con Él. Es importante recordar que ninguna ceremonia nos lleva a Cristo. El punto en cuestión es que hemos nacido espiritualmente de nuevo o no. Si nacimos espiritualmente de nuevo, nada más nos va a llevar a Él, sino simplemente aceptar eso que ya Él hizo por nosotros, ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Y nosotros, desde este momento, ser libres, dejar esa esclavitud a las cosas de este mundo, dejar esa esclavitud a las cosas de los hombres y solamente dedicarnos a las cosas de Cristo. En el versículo 11 dice que por la circuncisión de Cristo, en la cual soy despojado de vuestra naturaleza pecaminosa. Decir que ya yo no vivo más en esa naturaleza. Empecemos a vivir como lo que somos. Empecemos a vivir como personas libres. Sé que por medio del bautismo nos identificamos con Cristo, pero también somos resucitados en Él. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque si nosotros no tenemos eso claro, vamos a empezar a vivir siguiendo cualquier filosofía, siguiendo cualquier costumbre que nos atan, que nos dicen no puedes hacer esto. Recuerdo que cuando recibí al Señor y empecé a andar en su camino, muchas de las preguntas que me hacían mis amigos eran, ¿y qué te prohíben? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? Eso suena a esclavitud más que a libertad. Lo que las personas se olvidan preguntar es, ¿cómo eres ahora? ¿Qué es lo que has recibido? Y lo que hemos recibido es libertad, porque si nos damos cuenta, anteriormente vivíamos esclavizados a lo que dicen los demás. Cuando nosotros no podemos hablar porque pensamos más bien en qué van a decir de nosotros, estamos esclavizados a eso, estamos llevándonos de esa corriente. ¿Y qué es la moda?
no, porque esto es lo que está hoy en día y esto es lo que hay que hacer, porque esto es lo que está de moda. Entonces, bueno, al final terminamos viviendo una vida muy lejos de la vida que Cristo quiere para nosotros. Ese sacrificio de Él lo hacemos nulo cuando nosotros vivimos esclavizados. Si no somos libres, entonces en vano fue la cruz de Cristo. Recordemos que Él murió por nosotros y que con Él nosotros murieron también todos nuestros pecados. Entonces ya nosotros, ya para terminar en el versículo 13, dice que Dios nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos y salvándonos. Así como le dio vida a Cristo, como Cristo fue resucitado, así también nos salvó a nosotros con Él. Existen hoy todas clases de sistemas que nos ofrecen para vivir la vida cristiana, toda clase de formas de hacerlo. Pero, ¿en dónde estás caminando tú? Es muy importante que hoy en día te preguntes qué es lo que estás haciendo, a quién estoy siguiendo, cuál es la vida que estoy viviendo, porque ya se anuló nuestra deuda. Mi amigo, mi hermano, Cristo murió por ti y tu deuda ya fue paga. O sea, ya tú no tienes que pagar, no tienes un pagaret guardado allá en una caja que lo vas a sacar y lo tienes que pagar. No, ya lo pagaste. Sé libre hoy en Cristo, arraigados en Él. La única manera es agarrarte fuertemente a Jesucristo, a su palabra, a lo que Él te está mandando. Vivir esa plenitud en Cristo. Cristo alcanzó el máximo potencial de perfección. Cíñete a lo perfecto, no busque lo imperfecto. Y vive, deja de caminar como un muerto, camina como lo que eres, uno que está vivo en Cristo. El principio de la historia que hicimos de Bruce, cuando él recibió esa libertad, él no la usó porque él no conocía lo que significaba esa libertad. Él no sabía qué hacer con eso. Tenía mucho tiempo encerrado y lo único que recordaba era lo que había vivido en la cárcel. Conoce lo que significa la libertad. No importa de dónde Dios te ha sacado. No importa la vida que te ha tocado vivir hasta hoy. Hoy Jesucristo te ofrece vivir su plenitud, vivir su libertad. No permita que las costumbres te aprisionen. No permite que te aprisione el legalismo, pero mucho menos que te aprisione tu vida pasada. Si no conoces a Jesucristo, hoy es el momento para hacerlo. Si te sientes confundido, si te sientes perturbado por algo, si no sabes qué hacer, si solamente estás haciendo lo que los demás dicen porque es lo único que te viene a la cabeza, porque no tienes una idea, yo hoy te invito a que voltees la mirada a Jesucristo y lo sigas a Él y los recibas en tu corazón, recibas ese regalo que Él te dio, ese regalo de su muerte en la cruz para perdonarte, para liberarte. Y sé libre en Cristo. Si quieres ser libre hoy, acompáñame en esta oración. Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego todo mi pasado, te entrego todo lo que estoy haciendo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Sé tu Señor en mí. Perdóname todos mis pecados. Límpiame. Libérame, Señor. Te acepto. Te recibo tu sacrificio y acepto la libertad que hoy tú me ofreces. En el nombre de Jesús. Si hoy has hecho esta oración, ya tienes la libertad en Cristo. Empieza a vivirla, empieza a disfrutarla. No la dejes atrás. Cristo es la respuesta a todas tus preguntas el día de hoy. Dios te bendiga.